Buenas tardes a todos. Disculparán, hubo algún problema técnico para iniciar este webinar. Muy buenas tardes a todos. Soy Andrés Huelva, líder sectorial de la calificadora Value Rating. Agradecemos la asistencia que han tenido para este webinar. Este es nuestro segundo webinar. En esta ocasión va a ser acerca de los principales desafíos que tendrán los establecimientos de crédito para enfrentar la coyuntura actual. Un poco revisando qué es lo que ha acontecido con el tema de la emergencia sanitaria, lo que empezó desde marzo, este aislamiento obligatorio, las perspectivas que vienen para los próximos meses y lo que esperaríamos que pudiera llegar a ser un potencial 2021. Para este webinar nos va a acompañar uno de los miembros del comité técnico que tenemos en la calificadora, Jesús Benedicto Díaz. Él es una persona con amplia experiencia en el sector financiero y no solo de Colombia. Él ha estado vinculado en diversas entidades financieras de Venezuela, República Dominicana y también de Panamá. Él nos acompaña hoy para darnos su punto de vista y pues con los conocimientos y experiencia que ha tenido anteriormente pueda hacer algo que nutra y que dé valor agregado a la presentación. Así que Jesús Benedicto, te damos la bienvenida a esta charla. Gracias, Andrés, muchas gracias y gracias a Value Rich por la invitación. Perfecto. Entonces vamos ya a iniciar la presentación. Ahí tenemos un problema técnico. Bien, antes de iniciar el tema de los establecimientos de crédito, nos parece pertinente hacer una revisión de acerca de cómo serán las perspectivas económicas del país, porque esto de forma indirecta impactará el comportamiento de los establecimientos de crédito en los próximos meses. Nosotros, como calificadora, realizamos una revisión de perspectivas a principios del mes de junio, en el cual hicimos un comparativo de cómo se estaban comportando las diversas variables macroeconómicas, concentrándonos en el crecimiento del PIB en el primer trimestre, la tasa de desempleo que había en ese momento, y ustedes ven aquí dos gráficas que están a dos cortes. El tamaño de las burbujas, en este caso, representa el valor relativo del número de muertes que se ha tenido por COVID en esos países. Obviamente lo ideal sería estar en la esquina inferior derecha. En cada uno de los gráficos uno veía, por ejemplo, en el caso de Colombia, que realmente la debilidad o el mayor impacto se ve por el desempleo. Ya agosto, con cifras actualizadas, inclusive estas cifras de muertos por millón vienen actualizadas al día de ayer. Que Colombia relativamente ha tenido un manejo adecuado, por así decirlo, del tema del COVID frente a sus vecinos. Sin embargo, pues claramente el principal reto que va a tener es el tema del desempleo. Y esto lo digo y lo menciono porque en las próximas diapositivas estaremos revisando un poco cómo se comportaría esta variable, cómo impactaría esto dentro de las decisiones que deben tomar los establecimientos de crédito para el otorgamiento. En función de ello, nosotros, con el comportamiento que tiene el PIB tanto en el primer trimestre como en el segundo trimestre que recién acaba de salir, realizamos una revisión a las proyecciones que tenemos para el 2020, en las cuales, en un escenario optimista, tendríamos un decrecimiento de este año de 6,6%, y en un escenario pesimista llegaríamos a niveles de crecimiento de menos 7,5%. Benedicto, aquí te pregunto, ¿tú qué
¿Cómo ves estas perspectivas económicas? ¿Cómo has visto esto también en otros países? ¿Y qué nos puedes decir al respecto frente a la perspectiva que estamos dando aquí? Gracias, Andrés. Bueno, sí, en efecto, dependiendo del ente que emita estas cifras, puede haber diferentes versiones, ¿no? Estamos hablando de que van entre un decrecimiento del 5% hasta 8.5% más o menos, dependiendo del actor que las presente, más o menos similares a las que tiene las estimaciones que hay para América Latina, que están entre el menos 5% y el 9.9%, y para el mundo, pues alrededor del 5% de decrecimiento. Depende del ente que emite la información, pues más o menos por ese orden están los niveles que se estiman de decrecimiento para Colombia en este año 2020, un año muy difícil que evidentemente estaremos viendo esos reflejos. Perfecto, Benedito, muchas gracias. Aquí, en la próxima diapositiva, ya una vez teniendo en cuenta cuál va a ser la perspectiva que nosotros esperamos de la economía colombiana, tanto para este 2020 como para el 2021, queríamos hacer un pequeño resumen de cómo la calificadora realiza sus análisis de instituciones financieras, y un poco vamos a meterle en zoom a las principales variables que nosotros consideramos deben ser las que vamos a estudiar en las próximas diapositivas. Muy rápidamente, nosotros pues obviamente tenemos en cuenta la posición y la cultura de riesgo que tiene la institución financiera, pero para este webinar en particular nos centraremos en estas 5 categorías que hablan del respaldo patrimonial, la calidad de los activos, el fondeo, la liquidez, la rentabilidad de esa institución, y un aspecto que recientemente vinculamos en los estudios, que serán los factores ASG. Sobre el análisis que se hace de los activos, y nos vamos a centrar en primera instancia en esta categoría, va a ser pues prácticamente la cartera, el principal bien que tienen los instrumentos de crédito. Evaluamos la estructura y la identificación de las colocaciones, los niveles de cobertura, los niveles de calidad de cartera y castigos. También, digamos, hacemos un zoom, aunque no vendrá aquí en el webinar del portafolio de inversiones, cómo se administra el PAR y las estrategias de crecimiento que tienen en los diferentes nichos, lo cual también haremos una tendencia, una suma de esa perspectiva de algunas líneas de crédito. Una pregunta natural que surge a raíz del comportamiento que se ha venido viendo es si esta crisis es similar a la del pasado. Nos tomamos la tarea de revisar cuál ha sido el comportamiento de las principales variables de calidad de cartera, el indicador de calidad por mora, por calificación, la calificación CDE, el indicador de mora con castigos y el indicador de calidad con castigos. Cuando nos regresamos lo más que pudimos con el tiempo, encontramos que pues los niveles que se llegaron a tener en la crisis del 99 fue alrededor de un 30 a 40% cuando uno incluye los castigos de cartera, pero pues digamos en temas de morosidad estuvimos viéndolos en niveles cercanos al 10, entre 10 y 15%. Después vemos un amago de elevación de esos niveles de cartera entre el año 2008 y 2011, y un aplanamiento, tiene una estabilidad después de esos años, pero reinicia ese vencimiento de cartera desde 2017, y cuando ya se venía viendo una recuperación de esos niveles, entramos en la pandemia. Y también vemos un poco cómo ha estado comportándose la cartera vencida. Entonces aquí, Benedito, te quería preguntar cómo ves esto, esta crisis que se está viendo actualmente, ¿y se parece realmente a la que vimos en el pasado? Bueno, yo creo que la crisis que estamos viviendo actualmente no tiene precedentes, ¿no? A diferencia de las grandes crisis financieras anteriores, por ejemplo, si vamos a la más cercana, que es la crisis financiera global en el 2008, la gran recesión, pues lo lento de la economía que está sucediendo en estos días no se da por los desbalances
del sistema financiero, de la banca, sino como efecto de la crisis sanitaria y las medidas que se han producido para contenerla. Entonces, además los números que, como hablabas un poco de las proyecciones de crecimiento que van a tener, de crecimiento que va a haber en la economía de muchos países, son enormemente mayores a los que han sucedido en otras crisis bancarias propias de países, por ejemplo, 94 en Venezuela, Dominicana en el 2003, o aquí Colombia en el 99. Entonces, compararla con anteriores creo que es muy difícil. Ventaja, esta no es una crisis que nace en el desbalance del sistema financiero, sino producto de otras cosas que son diferentes a las anteriores. Así es, Benedicto, y pues digamos que de hecho cuando uno revisa los comportamientos totales de las carteras, se evidencia que, por ejemplo, en el caso de la cartera deportiva, los niveles se mantuvieron frente a los niveles de cartera de bien calificada, que en realidad sí bajaron. Es decir, esto no representó un movimiento en los ingresos de los establecimientos de crédito, más sin embargo sí se ven unas mejorías en la calidad de la cartera. Cuando nosotros necesitamos hacer un detalle de cómo se ha venido comportando esto, encontramos que pues en la medida que ha ido avanzando el aislamiento obligatorio, el porcentaje de cartera aliviada ha venido creciendo. Estamos haciendo pues el estudio a formación a mayo, que es la que contamos actualmente, pero en ese momento ya representaba casi el 40% de la cartera. La cartera aliviada representaba sobre el total ese 40%. Parecería que estuviera creciendo esa tendencia, y también entramos un poco a revisar cómo ha sido ese alivio por modalidades de crédito, y encontramos que la banca personal, el crecimiento personal, que básicamente concentra la parte de vivienda y consumo, son los que han tenido mayor alivio. Ya por nivel de saldo, la cartera comercial, en efecto, de la cartera comercial por participación es la más grande del sector, es la que más tiene alivio. Benedicto, cuando tú miras estos datos, estas estadísticas, ¿qué opinión te merece este comportamiento? Bueno, creo que al final lo positivo de esto es que la banca no es parte del problema, sino más bien está en la parte de la solución, con el otorgamiento de recursos y aliviando las condiciones de las familias y empresas para que puedan seguir sorteando esta crisis tan compleja que estamos viviendo, y al final están formando parte de la solución por diversas condiciones que hoy día tiene la banca y que no comparan con otras en el pasado. Exactamente, y bueno, sí, claro, uno creería también que la afectación del desempleo que vimos anteriormente también, digamos, llevó a que fueran un poco más cautos los establecimientos de crédito, sobre todo en este nicho de personas. Como bien indicas, pues realmente los establecimientos de crédito van a ser los que puedan impulsar la reactivación económica en los próximos meses. Ya, digamos, entrando por modalidad, tenemos mayor consumo o cambio de patrón. Claramente, pues este aislamiento hace que las personas tengan que cambiar algunos consumos, por lo menos en estos meses, pero la pregunta vendrá una vez se reactive la economía. Ya sabemos que a partir del 1 de septiembre, pues, el aislamiento obligatorio termina. Ya vamos a ver cómo será el comportamiento en ese sentido, pero queríamos hacer una alusión a cómo venía comportándose la cartera prepandemia. Aquí veíamos, y haciendo un análisis de cosechas, estábamos viendo, inclusive antes del aislamiento, un debilitamiento en el comportamiento de esas carteras. Mucho también venía por el tema de vehículos, tarjetas de crédito y libre inversión, que son pues, históricamente los nichos más riesgosos, pero a raíz de los alivios evidenciamos pues cómo la cartera ha venido comportándose mejor, con mejores indicadores. Aquí en esto pues te traslado también esta pregunta. ¿Tú crees que este aislamiento haya modificado el patrón de consumo de los deudores, o por el contrario, pues sí se va a evidenciar un mayor consumo en estos meses de lo que no se hizo en meses anteriores? Y también partiendo de la base que pues tenemos unos elementos nuevos como la ley de habeas corpus, que tiene el cambio, ley de borrón y cuenta nueva, que también hace que borrón y cuenta nueva, que hace que
que los deudores o los bancos estén un poco más ciegos a la hora de revisar el auto de pago de los posibles deudores. ¿Tú cómo ves eso? O sea, sí vamos a tener un mayor consumo y, por así decirlo, un crecimiento en esta cartera. Probablemente la situación genera algunos aprendizajes, algunos cambios. Sin embargo, los patrones culturales de consumo no son cambiables tan rápidamente. Va a depender mucho de la reactivación económica y de la generación de fuentes de ingresos para que volvamos a ver niveles de consumo parecidos a los anteriores, pero fundamentalmente va a estar dependiendo de eso, de cómo los países, no solamente Colombia, evidentemente, generan movimientos en las economías para que la gente pueda ir recuperando paulatinamente su poder de consumo y de esa forma ver que los comportamientos de cartera se den acordes a los que han sido históricamente. Ok. Ya entrando en la cartera comercial, pues también revisamos un poco cómo está distribuida por sectores económicos. Hicimos un estudio a marzo de 2020, cuál era el comportamiento que tenían los principales sectores económicos del país, y en función a la distribución de la cartera, evidenciábamos que alrededor del 25% de la cartera de los establecimientos de crédito estaría en un sector que representaría algún riesgo. Obviamente, al actualizar la información de crecimiento del PIB del segundo trimestre del 2020, viendo también cuáles son las tendencias en algunos sectores, consideramos que ese porcentaje subió a un 50,2%. Obviamente, pues aquí consideramos también el tema de energía y gas, porque pues en particular hay un crédito importante muy grande que está calificado, pero al descontarlo tendríamos un porcentaje de 42%. En este sentido, Benedicto, pues ¿tú cómo ves que va a ser este comportamiento en los principales sectores económicos? Y bueno, evidentemente ese riesgo que estamos viendo incremental de esta forma es tan real como se está viendo en esta cifra. Te perdí un conocer, si me escuchas bien, entonces. Disculpa, ¿me repites? No, que te había perdido un poquito, pero ya te escucho. Ya te escucho. No, te comentaba que a ver ok. Sí, evidentemente, quizás allí es donde vamos a ver los principales golpes en el tema de la economía en distintos sectores. Por ejemplo, se habla de sectores como el turismo a nivel mundial, se estima que va a reducirse entre el 20 y el 30%, y países evidentemente que dependen mucho de esto tendrán impactos muy fuertes. Las exportaciones también se estiman una reducción superior al 20%. En el primer mes de confinamiento vimos un decrecimiento del 60% de los ingresos de los sectores informales, y esto también es algo que está pegando mucho, o que va a pegar mucho en todo lo que es el tema de pymes, que han sido muy afectadas. Es una situación que evidentemente muestra que va a haber impacto fuerte en las empresas que estén en estos sectores. Sin embargo, pues creo que todos estos alivios y todo lo que tiene que ver con el PAC pues busca mitigar de alguna manera y darle el alivio a estas empresas para que puedan retomar su rumbo y puedan continuar las cosas. Las reservas internacionales, por ejemplo, también que muchos países, incluyendo en Colombia, en Cali, enormemente, son ingresos que de alguna manera mantienen a muchas personas, también van a recibir un impacto golpe, y esto evidentemente va a afectar el ingreso de la sociedad. Entonces, vemos una situación difícil, compleja, pero parte de los alivios generarán ayuda en todo esto. Ok, gracias, no, evidentemente estaremos observando temas como pues, el programa Acompañamiento de Deudores, que está enfocado también a las dos modalidades que hemos estado revisando. Claramente vendrán mayores solicitudes de 2016, todo esto entrará dentro de este programa. Miraremos si la ley de pronto pago puede afectar de pronto el crecimiento, por ejemplo, por el lado del factoring. Bueno, hay muchas cosas que también invitan a pensar a que el crecimiento, si bien se esperaría que pueda ser importante en esta modalidad para
reactivar la economía, hay factores que hacen que ese crecimiento no sea tan exponencial, si bien va a ser moderado y será necesario para poder tener un mejor comportamiento económico. Ya en la siguiente diapositiva estamos mirando si los niveles de producciones actuales son adecuados. Cuando hicimos el estudio histórico, evidenciamos que los niveles de producción que se tenían en los años de 99, 2000, 2001 eran bastante bajos en comparación a lo que tenemos tanto ahora como lo que se tuvo en el 2008, 2009, que si bien fue una crisis que impactó directamente al país, sí llevó algo de crecimiento en la colocación de cartera y en el comportamiento de la misma. Nosotros hicimos un pequeño estudio de cómo, de cuánto se pudiera llegar a necesitar en temas de provisiones si se partiera de la base que la cartera aliviada tuviera un comportamiento digamos, tan deteriorado que tuviera que ser calificada. Obviamente sería un escenario bastante estresado, pero bajo ese escenario tremendamente estresado, evidenciamos que solo se necesitaría el 2% de la cartera adicional para provisionar, y esto partiendo de la base que pues no se contemplan las posibles garantías que puedan llegar a tener esos créditos. Esto, si lo sumamos pues con todos estos programas que han salido de respaldo de la cartera comercial, por ejemplo, con el Fondo Nacional de Garantías, que lo que haya aprobado actualmente puede ser el 3% de la cartera, y la posibilidad de utilizar deterioros contracíclicos, que son alrededor del 0,75% de la cartera, pues pudieran llevar a pensar a que las provisiones que se tienen que realizar van a ser importantes, pero que en ningún momento pudieran llegar a preocupar a los establecimientos de crédito en general. En este sentido, Benedicto, ¿tú cómo ves este nivel de provisiones que tiene actualmente Colombia frente, por ejemplo, a otros países o a la experiencia que has tenido personalmente? Una de las bajas del punto de partida de esta área es que, si la gráfica que muestras allí en el 99 y lo dices, era muy baja, es que la banca, producto de las crisis que han venido sucediendo en el tiempo, como decía inicialmente, en cada uno de los países o las crisis que han sido globales, ha aprendido y ha generado provisiones suficientes para la cartera que está en condiciones de vencido. Entonces, el punto de partida de las carteras que ya venían con situaciones complejas es positivo. Colombia en diciembre tenía 142% de nivel de provisionamiento de esto, en América el promedio es 116%. El punto de partida es positivo porque están bien provisionados. Y ahora, bueno, la parte de provisiones que va a ir viendo, hay cifras dedicadas en los meses recientes, ya han venido siendo las provisiones correspondientes por temas de COVID y por otros temas. Hay la capacidad patrimonial para hacerlo. En otros países han venido dando waivers para la constitución de estas provisiones hasta el año que viene, hasta marzo, un poco para ver qué realmente de lo que está dándose el alivio termina siendo cartera con situaciones de complejidad en vencido. Pero el punto de partida es positivo. Provisionada banca aprendió en el tiempo y las provisiones actuales son suficientes y vendrán. Hay capacidad patrimonial para las que vendrán y además otras previsiones, como las comentabas, que ya hay provisiones constituidas contracíclicas, pues, en algunos casos. De acuerdo, Benedicto, y claramente la regulación, todos estos cambios normativos que se han venido dando desde el año 99 y también pasando por los temas de cambios contables, como por ejemplo la implementación del MIS 9, han contribuido también a que los establecimientos de crédito tengan una mayor seguridad a la hora de tener que enfrentar estas situaciones. Siguiendo ya habiendo visto cómo es lo que esperamos con respecto a la cartera, una de las variables que también deberíamos estar considerando y que Value & Risk incorpora en sus análisis es la capacidad patrimonial. Esto lo dividimos en dos aspectos, tanto el soporte patrimonial, que lo referimos más al aspecto regulatorio, como veremos ahorita, y el respaldo corporativo a los accionistas y las iglesias que esto pudiera llegar a ofrecer para poder apoyar la operación. En el primer aspecto, en el aspecto regulatorio, encontramos que pues
ha venido evolucionando el nivel de solvencia, tanto básica como solvencia total, o, digamos que la solvencia básica se parece más a un Tier 1 a nivel internacional, pero desde 2017, si bien se ha venido viendo una desaceleración en estos niveles regulatorios, todavía se mantienen en unos buenos niveles, inclusive frente a lo que se tomó en el año 2000. Esto también con un elemento adicional, y es el cambio normativo que ha ocurrido en el año 2019, con lo que se obligó a hacer una implementación de un nuevo marco para el cálculo de las relaciones de solvencia, en los cuales, pues digamos, bajo tanteos iniciales con algunos establecimientos de crédito, encontramos que estos niveles de solvencia pudieran llegar a subir. O sea, la norma colombiana, por lo menos en la ponderación de los activos, ha sido bastante ácida, y eso pudiera llegar a beneficiar, por un lado, los niveles de solvencia. Más sin embargo, y como vimos anteriormente, viendo que puede haber un potencial de deterioro de la cartera, inclusive en calificaciones, pues esto pudiera llegar a ser un efecto que contrapese esa mejoría. Viendo, digamos, estos niveles, Benedicto, te pregunto, ¿cómo ves a la banca colombiana en estos niveles frente a otras latitudes, y considera que estas cifras son adecuadas para lo que estamos viviendo? La fortaleza patrimonial de la banca, tanto aquí como internacionalmente en este momento, creo que es la principal carta que muestran los bancos para poder afrontar la actual tormenta económica, ¿no? La buena salud de la banca pos distintas crisis muestran que hay la fortaleza patrimonial para hacer frente a esto. Evidentemente, las moras, el entorno del crecimiento del desempleo, la afectación de las pequeñas empresas, va a generar presiones en los márgenes de rentabilidad, pero evidentemente hay capacidad patrimonial para soportar esta situación en el actual momento. Así es, Benedicto, inclusive, como se mencionó anteriormente, pues digamos, si esperáramos que tuviéramos que incrementar el nivel de provisiones en 2%, y eso se le imputáramos a un consumo en el patrimonio básico, y eso pues obviamente ya considerando que hay un incremento en los activos ponderados, encontraríamos que la relación de solvencia regulatoria global del sistema bajaría a niveles del 7 al 7,5%, lo cual todavía estaría por encima de la meta que se tiene para este indicador, que es del 6%. Entonces, de acuerdo, digamos que uno evidencia que no va a haber, que este es uno de los puntos más fuertes que tienen los establecimientos de crédito actualmente. De hecho, de hecho no había, Andrés, perdona que te interrumpa, no había ninguna prueba de tensión o stress testing que pudiese decir que iba a caer el Producto Interno Bruto, que caía el desempleo, que caía el comercio internacional, reducción de inversiones, consumo, etcétera. Pero a pesar de eso, evidentemente hay la capacidad para hacerle frente. Tenemos niveles de solvencia por encima del 14% a diciembre, había a nivel latinoamericano por encima del 15%, ROEs y ROA también por encima del 14% en Latinoamérica y del 12% acá. O sea, hay la fortaleza importante. Evidentemente habrá la afectación en cuanto a rentabilidad, pero hay la capacidad para hacer frente. Ese es un punto importante, y de hecho nosotros, con un valor agregado, un análisis adicional que estamos teniendo en cuenta internamente, estamos también incorporando el concepto de pérdida. Claramente este escenario se parece a ese escenario que nos pide Basilea con un 99,9% de confianza, en el cual le dice el regulador este comité que se presente un evento de 10.000, un cisne negro. A veces se habla que este coronavirus o este COVID es este cisne negro, y estamos haciendo este estudio, encontramos que desde 2017 la probabilidad que todos los establecimientos de crédito puedan cubrir sus pérdidas no esperadas con su patrimonio técnico ha venido creciendo.
digamos que para nosotros esto es una buena noticia, digamos que esto también ratifica lo que acabamos de observar de la fortaleza patrimonial que pueden llegar a tener los establecimientos de crédito. De hecho, haciendo un mayor zoom a cómo se comportan estos patrimonios técnicos, encontramos que el 48,6% de los activos del sistema están concentrados en establecimientos de crédito cuyo patrimonio técnico es superior a ese capital económico que necesitarían para cubrir las pérdidas inesperadas. Pero también se resalta que el 49% está en entidades cuyo respaldo accionario es robusto, que encontramos que la capacidad de los accionistas y el respaldo corporativo que pudieran llegar a tener se pudiera transmitir en cualquier momento a estas entidades. Benedito, ¿tú cómo ves este tema? ¿Cómo ves la capacidad que pudieran llegar a tener estos accionistas de forma individual que has conocido pues de estos establecimientos de crédito que hay en Colombia? Sí, un gran porcentaje, aparte del patrimonio bancario per se de las instituciones que tienes en el mercado, son instituciones locales con accionistas y con patrimonios importantes, así como instituciones internacionales, globales incluso, que tienen pulmón y tienen mucha fuerza desde el punto de vista patrimonial. Entonces no es solo el banco como tal en su condición, sino lo que está detrás de ellos, que tienen el respaldo suficiente para apoyarlo en un momento determinado de estrés mayoritario y de necesidad de capitalización. También hay esa fortaleza adicional para hacer frente a situaciones más complejas. De acuerdo, Benedito, gracias. Entonces, habiendo atendido pues, estos dos puntos que son muy importantes en el análisis de cómo pudiera llegar a estar la situación de los establecimientos de crédito, vamos a entrar también a uno que no es menos importante, que son el fondeo y la liquidez. Yo creo que generalmente aquí estaríamos observando cuál es la capacidad que tienen esos establecimientos de crédito para acceder a fuentes de fondeo, cuál es la identificación y la estabilidad de esas fuentes de fondeo a las cuales pueden acceder, cómo es la administración de su sistema de riesgo de liquidez, cuál es pues en sí misma la estructura de fondeo, ya hablando con respecto a los depósitos del público, y cómo están calzados esos fondeos con el activo que está colocando esta institución. Cuando entramos un poco a ver la información con la cual podemos contar, encontramos que el IRL a 30 días cubre en un 193% o en 1,9 veces los requerimientos de liquidez que existían en ese momento. Digamos que esto es bastante bueno en el entendido que los bancos ya habían empezado a dar alivios a las carteras y por lo cual pues, no estaban recibiendo pagos de por lo menos el 15% de esa cartera aliviada en ese momento. También observamos que entre diciembre y mayo los depósitos de exigibilidades incrementaron en un 12,1%. Esto pues claramente por la coyuntura que se vivió en el mercado en el mes de marzo, llevó a que muchos inversionistas tuvieran sus recursos parqueados en estas cuentas a la vista hasta que pasara la volatilidad o hasta que tuvieran un real requerimiento de esos recursos. Esto pues claramente cuando uno entra en mayo sur, entre febrero y mayo es donde se presenta el mayor crecimiento de estos depósitos. Benedito, ¿tú consideras que las medidas que se han tomado, no solo por los establecimientos de crédito, sino también por los entes reguladores, el Banco Central, han sido suficientes? ¿Crees que de pronto puedan llegar a haber más medidas en el futuro? Yo creo que hasta ahora han sido suficientes y oportunas, ¿no? Pero eso no descarta, evidentemente, de que sean necesarias otras, que en otras partes se han estado viendo y probablemente pues el regulador esté pendiente de todos los temas, cómo van evolucionando y vaya adicionando otras medidas para tratarlo de mantener. Algunas de ellas pueden ser otorgamiento de créditos de producto del encaje a los bancos por tiempos determinados y a tasas preferenciales para que puedan enfocarlos en nichos donde deseen desarrollar y generar crecimiento económico en el corto plazo y de esta forma aliviar el ingreso que no estás percibiendo
en las carteras aliviadas a través de este nuevo ingreso. Entonces, han sido suficientes sin duda, pero no necesariamente quiere decir que puedan haber más en el futuro, y creo que los reguladores están lo suficientemente preparados en todas partes para estar monitoreando esto y buscar nuevas opciones que permitan que la economía siga avanzando y que además pues los bancos tengan el nivel correspondiente de esto. De acuerdo, y claramente pues a nivel de calificadora realmente vamos a estar haciendo un seguimiento a varios factores, por ejemplo el comportamiento de las tasas, que ya tocaremos el tema a continuación, pues los índices de cartera vencida y en especial a nivel normativo la implementación del TECREM, en los cuales en tanteos previos hemos encontrado que los establecimientos de crédito están cumpliendo ya la norma en algunos casos sin tener esta implementación, lo cual también nos ha parecido bastante positivo. Y ya un punto que siempre pues tiene que ser tocado, no solo en este análisis de establecimientos de crédito, sino en cualquier análisis financiero, es el tema de la rentabilidad. Aquí claramente pues nosotros nos enfocamos mucho en ver cómo se van a comportar los márgenes de intermediación, es decir, lo que tiene que ver con la cartera, y el margen financiero ya incorporando los servicios adicionales que tienen los establecimientos de crédito, los niveles de eficiencia y las rentabilidades que pueden llegar a lograr frente al patrimonio y frente al activo que tienen en sus balances. Una pregunta natural que surge a raíz de las decisiones que han tomado el Banco de la República es si ese estímulo que se ha dado al consumo por el recorte de las tasas va a compensar la reducción de los ingresos. Anteriormente ya estábamos viendo que es muy posible que la cartera de consumo, por ejemplo, crezca a unos niveles muy bajos o cercanos a cero, que la cartera comercial pues tenga un crecimiento moderado, aunque esperando que sea mucho mayor para la rentabilidad económica, pero nos llamó mucho la atención el tema de cómo se ha venido comportando la rentabilidad sobre el patrimonio. Desde 2004 ha venido reduciéndose, y eso básicamente también por el fortalecimiento que ha venido mostrando la banca, por ejemplo, a nivel patrimonial. Digamos, cuando uno revisa esto y en este ambiente de tasas, ¿tú cómo ves el comportamiento de la rentabilidad, también considerando pues las potenciales condiciones que van a tener que quedar? ¿De pérdidas al cierre de año, de utilidades bajas? ¿Cómo ves este escenario en función a lo que estamos viendo actualmente? Hay distintas versiones, evidentemente, pero va a haber un impacto en la rentabilidad, sin duda alguna. Ya se ha visto con la constitución de nuevas provisiones que se hicieron como comentaba hace un rato, en este primer semestre del año. Las provisiones, había un informe de Felaban recientemente, que quizás ya ha variado cuando salga su informe trimestral nuevamente, decían que para Latinoamérica la cartera total pudiese estar decreciendo en este año 2020 un 5%, las utilidades del mercado latinoamericano, una reducción del 4% más o menos, el ROE y el ROA, entre un 3% el ROE y el 1% el ROA. Entonces, así como el incremento de la cartera morosa. Entonces, esto evidencia o hace ver que sin duda vamos a tener impacto de la rentabilidad. Sin embargo, impactos controlables, y cuando se publicaron las recientes cifras del primer trimestre de la banca colombiana, vimos unas utilidades importantes, y que tanto las utilidades retenidas como las utilidades generadas en este primer trimestre van a ayudar a compensar estas situaciones en el camino, pero sin duda veremos alguna merma en estos temas de rentabilidad. Además, también veremos los bancos queriendo mantener sus depósitos, probablemente sacrifiquen algo de rentabilidad para mantener la estabilidad de sus depósitos. De acuerdo, Benedicto. Llegamos a un punto en el cual pues también es el que nos ha dado acá, es ver algunas perspectivas adicionales a las que hemos estado revisando en los aspectos de cartera, de patrimonio, de liquidez y de rentabilidad. Digamos, aquí nos surgen tres preguntas rápidas acerca de cómo se puede llegar a ver el negocio de los establecimientos de crédito en los próximos meses.
La primera que te quería trasladar es si tú consideras que el modelo de sucursales va a cambiar definitivamente o consideras que este es un diferencial de servicio que tienen los establecimientos de crédito, en función a la cultura que tenemos acá, que debe ser conservado para los próximos meses o el mediano plazo. Bueno, quizá allí pensando un poco más adelante vamos a hablar de los factores ASG, pensando en el factor social, lo importante es que este cambio no se haga radical en este momento, porque la idea es que se cuide la mayor cantidad de empleos, evidentemente de cara al corto plazo por la situación que se está viviendo. Pero culturalmente todavía Latinoamérica ha tenido algunos problemas o quizás algunas reservas en el tema de reducción de sucursales, pero eso es algo que va a pasar en algún momento. Todavía vemos, me asombra pasar por una sucursal bancaria y ver las filas que hay en la parte de afuera de la sucursal para hacer alguna transacción, filas grandes en muchas entidades. Es un tema que sigue allí, pero lo que sí creo que va a terminar de entrar en el mercado y que haya venido evolucionando en los últimos años y que ha crecido mucho en estos meses de pandemia o de cierre, el tema de pagos digitales, comercio electrónico. Ya ahí no hay, creo que no hay temas que se puedan seguir dudando de que va a ser una necesidad y algo que va a ser muy utilizado en el corto plazo y que va a seguir creciendo en el tiempo. La transaccionalidad de los pagos digitales ha crecido enormemente, según cifras de Felaban, en estos 5 o 6 meses que hemos tenido de encierro. Y evidentemente lo que sí también comentan es que el crecimiento del efectivo se ha visto igual incrementado enormemente. Entonces, lo que sí va a cambiar, lo que va a hacer, llegó para quedarse definitivamente, es todo el tema de pagos digitales. Con las sucursales, bueno, eso es algo que se viene hablando de hace muchos años y que va a terminar pasando. Espero que no se radicalice por lo que dije para mantener los empleos y conservar esto y que siga evolucionando como hasta ahora lo ha venido haciendo. Ok, Benedicto, muchas gracias por esa ilustración. La segunda pregunta que queríamos trasladarte también es, pues, cuando mira uno la gráfica que tenemos aquí, los establecimientos de crédito, y aquí nos incluyeron las corporaciones financieras, simplemente los bancos, las cooperativas financieras y las compañías de financiamiento. Cuando uno mira cómo ha sido el número de entidades después de las crisis que se observaron en los últimos años, sí se ha visto que se han reducido en número. En el año 98 llegamos a tener casi 108 establecimientos de crédito en esa época, pero pues cuando vino la crisis, ese número prácticamente bajó a la mitad. En 2008, entre 2008 y 2011, el número de establecimientos de crédito disminuyó. No fue una gran cuantía, la verdad, tampoco fue una crisis como mirábamos anteriormente que hubiera sido de Colombia. Y en la última, que no lo consideramos como una crisis, pero sí habían unos indicadores que estaban teniendo un comportamiento, pues, por lo menos de alarma, se vio también que hubo una reducción. Y digamos que también hemos visto en las últimas semanas cómo varios establecimientos de crédito están pidiendo una licencia, ¿vale? Como JP Morgan, Lili Batual, o en el caso de Hilo Bank, que sería un banco tecnológico. En este sentido, Benedicto, ¿tú crees que se presentaría una reducción de establecimientos de crédito? ¿Va a haber un mayor número de jugadores? ¿O se pueden dar funciones de adquisiciones o el costo de hacer este tipo de operaciones y con la situación actual pudiera limitar ese tipo de operaciones? ¿Tú cómo ves en los próximos meses este aspecto? Como muestra la gráfica, todas las crisis en todas partes financieras han generado reducción o consolidación de los mercados, ¿no? Desde el punto de vista de bancos. Esta, al no ser una crisis que tenga que ver directamente con los bancos, pudiese decir, no, esto no lo va a hacer. Sin embargo, en los últimos tiempos esto en los diferentes mercados ha estado pasando. Esto es un negocio de economía de escala y los mercados han venido
consolidándose, inclusive por los reguladores. En Europa, el mismo regulador, el Banco de Europa, ha estado motivando a las instituciones de niveles medios, por debajo de los 100.000 millones de euros, a tratar de consolidarse, y eso ha estado pasando. Entonces, esto puede pasar, es un mercado que las economías de escala son importantes. Quizás el pensar en que ahí ha venido saliendo noticias de instituciones que han estado diciendo que van a solicitar licencia, o que han solicitado licencia, o para convertirse, o para abrir nuevas instituciones, no necesariamente es un mensaje de que es expansión. Puede ser que vean la posibilidad más bien de que haya consolidación y están entrando para estar preparados y poder buscar después la forma de crecer de manera inorgánica a través de la compra o adquisiciones. O sea, evidentemente una visual y que puede estar pasando, pero no creo que los costos, al final, las fusiones generan tantas sinergias que generan eficiencias que pueden superar estos costos si son bien manejadas. Entonces, esto puede tender a pasar, porque es una tendencia del mercado también, de los mercados. Ok, perfecto. Gracias por esa respuesta. Y como último punto, antes de entrar en otro aspecto que queríamos utilizar como calificadora, estas nuevas dinámicas, no solo por el tema del aislamiento obligatorio, sino en general las nuevas tendencias que se han visto a nivel internacional con el tema de la sostenibilidad. ¿Tú crees que va a haber una transformación en el modelo de negocio para enfocarte a este tipo de actividades? ¿O cómo creerías que eso pudiera llegar a ocurrir? ¿O cuándo, si es que consideras que puede llegar a existir esa transformación de modelo? Bueno, recientemente ustedes hicieron una modificación en la metodología para darle mayor importancia a estos factores ambiental, social y gobierno corporativo, que lo tenían, pero lo llevaron a esta metodología para darle mayor protagonismo. Creo que ha sido acertadísimo, porque la coyuntura actual reafirma que la sostenibilidad y la igualdad son elementos importantísimos para poder garantizar el mantenimiento de la sociedad en el futuro, ¿no? Y todo el tema de rescate y reactivación económica. Poner en el centro para las empresas, para la sociedad y para todos los que son los temas de indicadores sociales y ambientales es crucial en esta etapa. Privilegiar el desempleo, los salarios de la gente, el tejido productivo de las economías de los países, las pequeñas y medianas empresas, son fundamentales. Hay que entender que esta crisis y algunas otras epidémicas han venido por temas de abusos sobre los temas ambientales, de destrucción de bosques en algunos casos, comercialización de especies silvestres, confinamiento de animales. Es importantísimo darle la presencia a estos temas de cara al futuro y a la sostenibilidad, para poder tener un mundo mejor en el futuro y salir, y que si esto nos vuelve a pasar, pues no nos agarre desprevenidos. Así es, Benedicto, y bueno, de hecho esa acotación que haces nos sirve un poco para hacer una introducción. En días recientes, como bien mencionaste, la calificadora llevó a cabo un cambio en la metodología para enfocarnos en estos criterios de análisis. Y esto no solo por el tema de la coyuntura actual, sino viendo los negocios en un mediano y largo plazo. Realmente consideramos también que van a haber algunas transformaciones en los modelos de negocio. También pues hay que considerar que una gran parte de la población en próximos años son nuevas generaciones que reclaman algunos cambios en algunos aspectos, sobre todo en temas sociales y ambientales, y creemos pertinente empezar a revisar cómo estos establecimientos de crédito están incorporando algunos factores, tanto de análisis ambiental como la parte social, como de gobierno corporativo, en su modelo de negocio y en su operación. Muy rápidamente, la parte ambiental, pues digamos que lo que se estará revisando son la exposición a los sectores que tienen un mayor riesgo ambiental, pero en caso de existir, pues claramente se valorará cuál es el perfil que tiene el establecimiento de crédito para poder mitigar algunos aspectos en ese sentido. Y alineado a ello también se puede observar la eficiencia tecnológica que ha venido dándose en los últimos años y que este COVID nos ha acelerado,
lo cual pues tendría que en algún punto reducir el consumo de papeles, de energía, etcétera. También en la parte social, un poco, pues, cuál es la visión de responsabilidad social empresarial que tienen los establecimientos de crédito. Incorporamos dentro de este módulo el aspecto de SARLAP, que le da una mayor importancia, porque esta es una función que permite prevenir prevenir que se cometan delitos, en este caso de lavado de activos y financiación del terrorismo, y que se ha venido ampliando a otros aspectos como la corrupción, con lo cual es un beneficio social el trabajo o la labor que hacen los establecimientos de crédito para prevenirlo. Y también un poco el tema del sistema de atención al consumidor, dado que pues, cuando se le da adecuada información a los clientes, cuando hay transparencia en los productos y servicios, pues también, digamos, eso hace parte de una adecuada educación financiera y una buena asesoría, lo cual también pues que se pueda incrementar esa inclusión que ya se ha venido viendo en los últimos años en la población colombiana. Y claramente el tercer componente de esto, muy importante, el de gobierno corporativo, que pues siempre se ha venido evaluando, siempre hay que tenerlo presente, pero pues que se le hace un zoom mucho más amplio al tema del componente ético, a cómo está conformada su estructura organizacional y que se garantice esa independencia entre las áreas, las adecuadas prácticas contables, y cómo ha venido evolucionando la estrategia y cómo se ha venido adaptando ese establecimiento de crédito a las nuevas tendencias de mercado y, por qué no, a estas crisis que se empiezan a dar en el país. Aquí ya vamos a empezar la sesión de preguntas. Ya aquí rápidamente recopilé unas 3 preguntas que también te quería trasladar. La primera pregunta que tenemos es, ustedes en este escenario que ven de recorte de tasas que se ha venido dando y que posiblemente pueda llegar a darse un recorte adicional por parte del Banco de la República, generalmente eso no solo se traslada a una colocación de cartera, fíjese en el caso de la tasa de usura, que implícitamente se ve afectada por ese recorte de tasas, sino que generalmente los establecimientos de crédito pues recorten, también bajan las tasas de captación pues, para poder adaptarse un poco a esa nueva coyuntura. En este escenario, en el cual pues también hay de pronto una necesidad de liquidez, ¿tú consideras que esos costos de captación se reducirán? ¿Qué opinas al respecto? Sí, sin duda, eso va a pasar, pero la banca va a tratar en la medida de lo posible de mantener sus depósitos, aunque tengan que sacrificar un poco de rentabilidad. Creo que va a ser una estrategia, o debería ser una estrategia a tener en cuenta, y por eso podemos ver parte de todos los elementos que generen una reducción en los niveles de rentabilidad, pero seguramente van a haber reducciones en los depósitos sin arriesgar que evidentemente se vayan estos a otras instituciones, pues habrá que cuidar los depósitos al máximo posible, ¿no? Ok. Una segunda pregunta que te quería trasladar. Hay un auge de las fintechs en los últimos 5 o 6 años, de pronto un poco más, que claramente, pues, digamos, no tienen una capacidad de captación, pero que han sido bastante atractivas por su modelo de negocio, por su agilidad. Ellas se han convertido claramente en una competencia no vigilada de los establecimientos de crédito. Con esta coyuntura actual, ¿tú cómo ves la evolución de estas fintechs? ¿Se van a convertir en unos grandes competidores de los establecimientos de crédito? La fintech es una realidad, ¿no? Eso está pasando en todas partes, y Colombia, de hecho, es uno de los países donde más desarrollo y nuevas herramientas de este tipo se pueden visualizar. Al final, regulatoriamente hay mucho todavía que avanzar. En algunas partes se han venido dando
adelanto sobre esto. Incluso acá ya hay algunas regulaciones específicas para estos temas y van a irse liberando probablemente ahora con un poquito más de celeridad. Muchas otras van a haber, creo yo, más apertura de los bancos para asociarse con este tipo de compañías que para no verlas solo como posibles competidores, sino como posibles socios para recortar tiempos desde todo punto de vista de digitalización, desde el punto de vista de otorgamiento de crédito más digitales, incluso cuando existan regulaciones para el tema de intermediación o de recibir depósitos. Entonces, creo que eso es un mundo que existe, que es realidad y que va a seguir creciendo enormemente, y las regulaciones en los países cada vez van a ir más enfocadas en tratar de asegurar que sean competidores en buena lid del mercado financiero en los países y que tengan también las mismas seguridades que tienen hoy día los bancos los bancos regulados a través de los entes correspondientes. Ok, otra pregunta que tenemos por aquí y fue relacionada con algo que te comenté anteriormente. ¿Qué opinas de la estructura de propiedad que tienen actualmente los establecimientos de crédito? Es decir, ¿cómo ves que eso pueda llegar a impactar un poco la capacidad que puedan tener estas entidades para atender sus compromisos? Creo que es positivo, como lo comentaba anteriormente, el hecho de tener instituciones que el respaldo es de banqueros de mucha tradición locales e internacionales, y mayoritariamente cuando agarras la estructura accionaria de la mayoría de las instituciones financieras, es así, es un respaldo adicional, es la posibilidad de entender que tienes en algún momento determinado, si es necesaria una capitalización o algo parecido, pues está la capacidad para hacer frente, y eso muestra parte de la fortaleza que tiene el mercado local. Pues. Perfecto. Aquí también recibimos otras preguntas del público. Una que dice, una vez pase el tiempo de los alivios otorgados, ¿qué bancos tendrán los mayores impactos y por ende son sensibles a una baja de su calificación? Bueno, digamos que un aspecto que estuvimos analizando y que comentamos anteriormente es ese programa de acompañamiento a los deudores del PAN. Cuando se revisa cuáles son las características que tiene el PAN, en el cual se habla que los establecimientos de crédito van a tener que sentarse con sus clientes y negociar las formas de pago. Obviamente, dentro de esa negociación, las entidades van a considerar muchos aspectos: el nivel de riesgo, la capacidad que pueda llegar a tener de pagar una cuota de esos deudores, el nivel de liquidez con el que puedan contar propio, porque va a ser algo más. Y consideramos que los bancos van a ser juiciosos en esos análisis de aquí a diciembre. Digamos que es el periodo en el cual va a haber una mayor en la aplicación de este programa, en el cual va a haber una flexibilidad de ver cómo se le da una solución integral a ese deudor que en principio estuvo aliviado, pero que necesita una solución de mediano o largo plazo. Entonces, lo que consideramos inicialmente es que si bien se van a incrementar los niveles de calidad de cartera, como estuvimos viendo anteriormente, concluimos que en efecto no se van a llegar a unos niveles como se vieron en el año 2000, un poco más cercanos, inclusive más bien al año 2008, un poco superiores, pero se va a mantener una cartera controlada, y por eso, digamos que uno de los factores de seguimiento, como mencionamos anteriormente, va a ser el tema de la liquidez, en la medida que también los establecimientos de crédito puedan llegar a contar con una liquidez adecuada, van a poder dar unas mejores negociaciones, periodos de gracia, etc. Los pagos los estaremos viendo a partir del año 2021, en la medida que esos créditos que están renegociados pues se mantengan en un buen comportamiento, o por el contrario pues empiecen a deteriorarse. Pero ya en el 2021 pudiéramos llegar a tener un mejor panorama de cómo se va a comportar este issue como tal. Y pues con respecto a la baja de las calificaciones, pues hemos venido ya analizando varias compañías que han venido llevando por su renovación anual.
en principio, pues esto tiene que verse de forma individualizada, no debería verse como una forma en forma pues, global, algo que afecte para todas las entidades. Habrán unas entidades que tendrán una mayor afectación que otras, pero esto va a ser un análisis individualizado. Hay otra pregunta, dice, ustedes comentan que los bancos pueden jalonar positivamente para salir de la coyuntura. Sin embargo, hay quejas que no hay desembolsos ante solicitudes de empresas y personas. ¿Qué opinan de esta situación? Tenemos parte también de lo que se estaba revisando anteriormente, era que los bancos pues han estado un poco más juiciosos, los establecimientos de crédito han estado mucho más juiciosos en el tema de la devaluación, porque claramente hay un mayor incremento de riesgos y hay cosas que, por ejemplo, pues han dificultado esa labor de otorgamiento, como puede ser el tema de la ley de borrón y cuenta nueva, o la ley de pronto pago, etcétera. Hay muchas cosas que de pronto han hecho que el crecimiento de la cartera no fuera el esperado, y a eso se le suma también el tema del COVID-19. Entonces creemos que pues, los desembolsos van a ir en un ritmo que sea el necesario. Realmente ahorita viene la reactivación económica, ya se han hecho pues, muchas estimaciones y requiere una mayor certeza sobre cuál puede llegar a ser el comportamiento en algunos sectores y variables, y eso también ayudará a que el otorgamiento de esos créditos pues digamos se destrabe, empiece a moverse. No sé tú, Benedicto, cómo ves ese aspecto en particular. Me perdí un poquito, pero se te perdió la voz al final. Pero no, básicamente todos los bancos evidentemente tienen sus políticas y tendrán sus manejos y irán liberando estas posibilidades en el camino, y la idea es que sigan aportando y ayudando a poder sobrellevar esta crisis a tanto personas como las empresas que así lo requieran. Situaciones en las que puede haber algunos que dicen que no se están dando los desembolsos, pues la van a ver. Esto no es una situación comparable con nada, hay que tener la paciencia para entender que esto va a ir evolucionando poco a poco y ir viendo cómo van llevándose las cosas para que se logre el objetivo final, que es que se vuelvan a reactivar las cosas y que los países, inclusive Colombia en particular, pues tengan nueva vida, con una nueva normalidad, como la llamemos, pero que tengamos una nueva vida de aquí en adelante para todos estos temas. Ok. Tenemos otra pregunta. Se tiene claro que el sistema de crédito y principalmente los bancos más grandes tienen una posición sólida en liquidez y provisión. Pero ¿qué opinión tienen de las entidades de nicho, consumo y microcrédito? Y en temas de cartera, el nivel de indicador de calidad del CIE, cobertura al cierre de mayo, es muy favorable por temas de alivio, pero ¿qué se espera del real deterioro de esas entidades en su cartera? Benito, ¿tú tienes algún comentario frente a, también adicional a lo que ya hemos estado analizando anteriormente en este sentido? Creo que cada una de las instituciones, de acuerdo a su tamaño y sus características, tienen su regulación y sus condiciones establecidas para los temas de provisiones. Evidentemente, las más grandes tienen niveles mayores de fortaleza, pero creo que el mercado está preparado para esto. No definir hoy qué va a pasar con el tema de las carteras una vez acaben los alivios es muy difícil. Esta situación, como lo comentaba, es muy diferente. Por ejemplo, en el año 2008, en los Estados Unidos, con el tema de la crisis hipotecaria, pues había sobreendeudamiento de las personas, no había controles sobre ese tema y la gente tuvo que entregar sus casas y los bancos perder mucho dinero en ese sentido, pero producto del manejo que se venía dando de los préstamos, de cómo se otorgaban los créditos a las personas. Esa no es la situación actual. Muchas de las personas que han dejado de pagar es porque se han reducido sus ingresos por desempleo, por reducción a mitad de su salario o incluso en otras proporciones. Entonces hay que esperar a ver cómo se da el tema de la reactivación económica para ver cómo mejoran los ingresos de las personas, y yo estoy seguro que la mayor parte, pues en el momento en que tenga la posibilidad de hacer sus pagos, lo van a empezar a hacer. Como decía anteriormente,
algunos países han dicho no provisiones, ahora tienes un waiver hasta marzo y de aquí a allá vemos exactamente qué es lo que no se reactivó. Como hay capacidad patrimonial, ahí veremos qué es lo que realmente se deteriorará y que estará en condiciones difíciles y ahí constituirán las provisiones. Pero hay que ir llevando el tema porque es una situación muy compleja y muy diferente a lo que hemos vivido en otras épocas. De acuerdo. También otra pregunta, aunque ya la estuvimos tocando un poco en el mar, pero vale la pena retomarla y hacer énfasis en ella. ¿Cuáles son los sectores que representan más riesgo dentro de la cartera comercial? Benedicto, ¿cómo ves este tema? Sí, bueno, yo preferiría, evidentemente, sectores que hoy día por naturaleza son más riesgosos que otros, pero yo preferiría verlo como los sectores que han sido más impactados por esta situación y que con todo lo que se está buscando con el PAD y con los alivios, pues debería dársele el pulmón necesario para que puedan reactivarse y puedan continuar. Y como lo comentabas tú inicialmente, el sector comercio, el sector construcción, ya salieron la reactivación del lunes a jueves, creo que es el que le toca al sector construcción, o sea, sectores en manufactura que evidentemente ha tenido un alto impacto en ese sentido, pero principalmente por el impacto de la situación, turismo y las pymes, etcétera, han sido impactadas y evidentemente sus niveles de riesgo han aumentado o estarán aumentando, pero espero y aspiro que con todos estos temas de alivios podamos ver que se recuperen pronto y con lo que estoy seguro vendrán como medidas para reactivación económica, pues estos sectores logren salir adelante y que es lo importante para todos nosotros, pues que tengamos generación de empleo, que tengamos oportunidades en el futuro próximo. Perfecto, sí, básicamente redondear este tema, ya estuvimos viendo que antes de la pandemia veíamos una cartera comercial que es un 25% concentrada en sectores que pudieran llegar a tener como un riesgo alto, por así decirlo, por su calidad de cartera, pero ya creemos que se incrementaría en 42%, creo que la cartera actual estaría por esos niveles. Bueno, yo creo que pues ha sido bastante productiva la sesión de hoy, las preguntas han estado también bastante interesantes. Yo le quiero agradecer a Benedicto por el tiempo y la disposición que ha tenido para esta sesión y también agradecerle pues, a todos los invitados. Sabemos que tuvimos un gran número, pues simplemente un buen día y Benedicto, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación, un placer, y a las personas que nos estuvieron escuchando también gracias por participar y esperemos, esta crisis ha desnudado un poco las fragilidades que tenemos todos los países y esperemos que esto nos dé una enseñanza y nos permita prepararnos mejor de cara al futuro. Muchísimas gracias. Vale, hasta otro momento. Muchas gracias a todos. Vale.